Ahora, para poder observar cómo va la funcionalidad de estas funciones que tenemos en la librería propia, no olvide que es cargando la librería, en este caso ecounp.r, lo carga de manera automática y actualiza cualquier cambio que hagamos en el archivo. Pero cambios no vamos a hacer, sino solo utilizar. Se ha colocado en algunos casos para algunas funciones, lo va a usted observar por la palabrita función, el uso de esa función. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar este ejemplo, está como comentario en el archivo, yo lo voy a utilizar como ejemplo, en el que nos dan a nosotros una función y nosotros debemos llevarla, entre comillas, hacia una variable que se llama cadena función. Recuerde usted que en R es una variable y puede tomar en este caso un texto. Cuando está en R, entre comillas, es como si fuera un texto. En este caso, estamos usando solo una variable. La variable x, que tiene una definición de grado 5 en esta función polinómica. Cadena función, entonces, es una variable de tipo texto. Le damos Enter y si nosotros decimos cadena función, aparece aquí y está estructurada como un valor de texto. Claro que es un vector, pero es un texto que se ha definido. Ahora vamos a utilizar la función graficar función. Graficar función en la línea 14 necesita la función de entrada o necesita que ingrese los datos de una cadena de función, necesita un límite inferior y necesita un límite superior. No modifiquen nada, por favor. No modifiquen nada, solamente lo vamos a usar. Ya la hemos llamado en software. Entonces, necesita cadena de función, el límite inferior y el límite superior para observar el comportamiento de esa curva. El paso implica cómo va a dibujarla, ¿no? Cómo lo va a graficar en cuanto a irla dibujando por algún rango. Por ejemplo, si nosotros decimos graficar la función y le enviamos la cadena función, la cadena de función, y le decimos que vamos a hacer o la necesitamos observar desde el límite inferior menos 5 hasta el límite superior 10. Luego, con esos valores, aunque el paso ya está definido, si gusta lo puedo poner cuando usted ya vea que la función tiene un paso igual. No es necesario colocarlo porque ya por defecto toma el valor, un valor apropiado, ¿no? Cuando usted ya vea el igual aquí con un valor. Pero si gusta lo puede modificar. Por ejemplo, yo puedo modificarlo y voy a utilizar 0.1. Entonces, ¿qué significa? El paso es simplemente para poder graficar. Si nosotros le damos Enter, nos vemos que hay una curva de comportamiento que se grafica. Si nosotros dijéramos que el paso no es 0.1, si el paso es 1, la gráfica tendría un comportamiento ya no con una trazabilidad de curva. Así que el paso se ha definido por 0.01, pero se puede cambiar. Pero la gráfica, si se dan cuenta, no tiene toda la sensibilidad para poder ser observada. Así que, por ejemplo, si ponemos que sea 0.01, es más sensible, va a demorar un poco más la computación, pero va a lograr cierta sensibilidad. Recuerde que en la salida de los plots, si damos en zoom, ahí podemos observar la gráfica de manera más práctica y de manera más formal. Puede usted hacer clic derecho aquí en la imagen del zoom y puede guardar la imagen en algún lugar, ponerle un nombre y lo que va a hacer es va a guardarla, ¿no? Va a guardarla. Generalmente, por ejemplo, voy a usar la misma carpeta IO y voy a poner ejemplo de gráfica, ejemplo g.png. Generalmente podemos grabar con esta extensión .png para que pueda guardarse. Por ejemplo, voy a guardar esta gráfica y la he grabado en el mismo directorio de trabajo.
Voy a escritorio, IO, donde está mi trabajo, y aquí está ejemplo que se ha grabado y puede usted observar la función como salida también. Bien, esa entonces es una función. La siguiente función está en la línea número 35. Acá lo que me dice es que podría yo observar un marcado interno. Es cierto que he graficado la función en límites. Hay que recordar que usted puede tener una gráfica de función si solamente quisiera graficar. Pudiera ser, recuerde, del infinito al infinito. Pero no conviene, ¿no? No nos conviene usar el infinito porque nos usaríamos todo un trabajo de recurso de máquina y la gráfica tendría pues un infinito hacia la izquierda y un infinito hacia la izquierda, a la derecha. Entonces, por eso hemos usado los límites para poder graficar de menos 5 a 10. Entonces, esa gráfica aparece ahí. Voy a limpiar la consola, pero ¿qué pasa cuando, además de graficar la función con un límite, queremos observarlo en cierto trazo o en cierto rango? Podríamos observarlo utilizando la siguiente función, rango interno, que me pide la cadena de función, ahí está, me pide el límite inferior superior, pero me da dos definiciones de donde quisiera observar un rango interno, x1 y x2. Por ejemplo, pudiéramos tomar el ejemplo de 0,8. Recuerde que también puedo utilizar el último parámetro que es paso, pero lo vamos a dejar ahí. Entonces, tenemos un gráfico, recuerde, el gráfico de rango de menos 5 a 10, que ya lo hemos visto en las líneas rojas que están aquí. Pero quisiéramos observar de repente cómo es el comportamiento de 0 a 8. Entonces, le damos graficar con un rango interno y me está mostrando, por lo menos me está pintando cómo es la configuración de la figura, de la línea, de la función, de cómo está comportándose en ese rango interno. Ahora, para eso nos sirve esa función. Pudiéramos utilizar nuevamente y, por ejemplo, quisiéramos observar la función desde el menos 5 hasta lo que es 5, que es el rango interno. Y observamos cómo es el comportamiento de la gráfica en ese rango. ¿Esto por qué? Porque recuerden, por ejemplo, si quisiéramos un máximo o un mínimo en este rango, es diferente, aunque tengamos la misma función, en un rango como 0 y 9. Es distinto, ¿no? El máximo y el mínimo cambia porque hay una restricción formal que pudiera observarse. Esto cuando lo vemos en la práctica y nosotros conocemos el comportamiento definido de que queremos estudiar o evaluar, estas restricciones van a ser importantes. Lo vemos en dos dimensiones, pero ¿qué pasa cuando hay más dimensiones o hay más grados para las variables? Habría que revisarlo. En todo caso, esta es una ayuda visual inicial para entender que hay rangos internos que se pueden estudiar para comportamientos de gráfica o de funciones. Hay unos rangos internos donde se puede trabajar la gráfica y observar cómo es su comportamiento, para no utilizar el infinito tampoco. La siguiente función a revisar es la función de optimizar la función cuando tenemos una sola variable. Recuerde, voy a limpiar y recuerde que ya estamos usando cadena función, que la hemos definido como un trabajo de revisar el valor, ¿no? O el valor de la función como tal, como una cadena textual. Ahora, queremos ubicar un resultado que me permita a mí observar cómo se optimiza esta función. La optimización, recuerde que podría estar dada de acuerdo a un valor inicial. Por ejemplo,
podría ser el valor inicial 0 o 5 en el cual se busca ese valor. Voy a buscarlo aquí, ¿no? Voy a buscarlo aquí en esta definición. Por ejemplo, para esta función voy a optimizar la función con BFGs. Me pide la cadena de función, me pide el par inicial. En este caso el par inicial es por una sola variable, que es x. Por lo tanto, es como si x se iniciara en 0, ¿no? Entonces, x lo quiero revisar en 0, puedo decir que de repente sea 5 o 1, simplemente es para poder observar dónde pudiera marcarse. Y luego revisar, por ejemplo, los límites en esta función, por ejemplo, de 0 a 9, ¿no? ¿Cuál sería esa definición de optimizar en este rango que estamos observando y decir quiero maximizar? Y maximizar le doy de valor verdadero o true. Entonces le doy enter y tengo un resultado. El resultado, recuerden que se puede observar con el signo dólar cuáles son esos resultados que me permite la función observar. Estamos observando del archivo el uso de la función de optimizar la función. En este caso, optimiza a partir de una sola variable. El resultado se le asigna esa optimización y vamos a observar. Resultado, signo dólar, valor X que optimiza. Y claro, en la gráfica observamos que el valor que optimiza es 9, porque le he dicho que lo revise en estos límites, de 0 a 9. Ahora, el resultado también me indica cuál es el valor óptimo de esa función. Y me dice que es 147.8487. Si también observo resultado que contiene todo el trabajo, hay detalles de la optimización. Aquí es bastante interesante observar algunos detalles. El par donde se ha evaluado es 9. Se le dio que empiece a trabajar la definición inicial en 5, ¿no? O sea, a partir de aquí empezó a buscar el máximo. Y ha encontrado que es 9, que es correcto, ¿no? Según la gráfica. Y el valor sobre el cual aparece ese f de x es 147.84. Cuando la convergencia es 0, es porque ha logrado trabajar. Entonces, por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo de gráfica. Primero voy a verificar la función con rango interno. Voy a hacerlo de menos 10 a 10. Y voy a observar desde menos 5 a menos 5 hasta 2. Voy a poner eso. Entonces estoy graficando esto. De repente los rangos son muy grandes. Vamos a hacerlo desde menos 6 a 6. Y el rango interno queda como menos 5 y 2. Ahí está. Esta definición es bastante interesante, ¿no? ¿Qué pasa si ahora decimos flecha arriba, flecha abajo? Y el resultado que buscamos es optimizar la función, pero ya no puede empezar en 5, ¿no? Porque el rango es menos 5 a 2. Por ejemplo, que empiece en menos 2, y el rango en el que estamos trabajando es menos 5 y 2. Pero le decimos que ya no maximice, que no sea verdadero, sino que sea falso. Y tenemos ya resultado. Resultado, que es la variable que obtiene los resultados, dice dónde se optimizó. Y dice que se ha optimizado en 0.32, que es aquí, ¿no? De repente lo observamos, la función, y el valor mínimo que observa es 0.3, ¿no? Que es bastante definido. Ahora, ¿cuál es este valor que minimiza? Porque ya es minimizar, porque le estamos diciendo que maximizar es falso. El valor óptimo es 18.
mínimo, ¿no? El mínimo que observa aquí es 18. ¿Y ha convergido correctamente o no? Vemos el detalle de la optimización, ha hecho nuevas definiciones de gradiente, ha hecho nuevas definiciones de buscar por gradiente un valor y ha encontrado que el valor mínimo es 0.312 con un valor de función de 18.80. Entonces, de esta manera, nosotros observamos la optimización de funciones cuando tenemos una sola variable. Pero, ¿qué pasaría? Y vamos a la otra función, a una función definida. Aquí está el ejemplo, lo voy a tomar. Y vamos a trabajar la optimización de la función, que esta función está definida en la línea 123 de código. No va a estudiar usted el código, solamente es cómo la función se utiliza. Esta función necesita una cadena de función, que ya saben ustedes que es una cadena de texto. ¿Cuántas variables aparecen en esas cadenas de función y cuáles son? Porque algunas funciones no necesariamente a veces se estudian por x1 o x2, ¿no? O x a la n. No, hay variables de distinta forma. El par inicial significa cuál es el valor, ¿no? El par. X, si estoy usando x, y, z, x en qué valor inicial es, empieza a buscar esa maximización o minimización como optimización. Esa x donde empieza, x o y o z. Ese es el par inicial. Y para cada una de ellas un valor bajo, lower bound, un límite bajo y un límite superior para cada una de las variables que vas a utilizar. Y luego tienes que decirle si maximiza o no. Entonces, pudiéramos tener un problema. El problema siguiente. Voy a tener, y en la parte superior de cada función está el ejemplo, que puede ayudarle a entender la función. Voy a la cadena de función a definirla. Aquí está la cadena de función. Y si usted se da cuenta, ya no utilizamos x1 o x2, sino utilizamos una variable diferente. Utilizamos las variables p y q, p con grado 2, q con grado 3 y r sola. Hay 3 variables, ya no hay 2. Esta cadena función la podemos trabajar y la hemos cambiado. Ya la cadena de función que antes teníamos, que solo estaba con x, ahora tiene 3 variables a estudiar. Luego, tenemos que indicar cuáles son las variables que se van a trabajar. Esa indicación se hace de esta manera. Se utiliza una variable se llama la variable, un vector, ¿sí? Y se dice cuántas variables tiene esa función. Esa función tiene 3 variables y las separamos por coma entre comillas cada variable. Ahora, bajo esa definición ya tenemos variables, ¿no? Si nosotros ponemos variables, aquí está definido, le vamos a enviar las 3 variables. ¿Cuándo va a empezar a trabajar? ¿O a partir de qué valores va a empezar la búsqueda de la optimización? Le estamos diciendo que la variable p en 1, q en 1 y r en 1. Este vector par inicial, entonces tiene los valores de dónde va a iniciarse la optimización o la búsqueda de la optimización para cada variable. ¿Puede ser otra? Sí, puede ser otra. Hay que anotar los valores mínimos, ¿no? El lower bound, por ejemplo, es menos 10 y el upper bound es 20, o sea, puedo utilizar cualquier punto que está en este rango que lo voy a empezar a definir. Pero por ahora hemos usado 1. Y luego le decimos el lower bound, que está aquí, que lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar el lower bound y vamos a decir que los valores bajos mínimos para x es menos 10,
para y es menos 5 y para z 0.1. Aquí por favor, mil disculpas. Las variables que estamos usando es P, Q, R. Entonces, el valor mínimo, lower, para P es menos 10, para Q es menos 5 y para R es 0.1, ¿no? Recuerden que estamos usando estas variables, simplemente que al expresar me dije X, Y, Z, pero no, estamos haciendo el ejemplo con P, Q, R. Entonces, lower bound son los valores mínimos y necesitamos los valores máximos. Por eso usamos upper bound y definimos un vector. El upper bound que se está usando acá en el ejemplo es para P, el valor máximo es 20. Recuerde, el valor mínimo es menos 10 para P y el valor máximo es 20. El valor para Q mínimo es menos 5 y va a ser 30 como máximo. Y para R el mínimo va a ser 0.1 y el máximo 10. Con esto tendríamos nosotros ya lo necesario para revisar la optimización de la función. Recuerde que esta optimización con esta función optimizar multivariable no tiene restricciones. No estamos usando restricciones en estas variables. Solamente las restricciones únicas son los valores del rango para cada una y donde empieza a buscar la optimización. Vamos a utilizar un resultado. Voy a ponerle un resultado distinto. Voy a utilizar un resultado m de multivariable, resultado m como variable. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a optimizar sin restricciones de manera multivariable, sin restricciones. No tenemos. ¿Y qué es lo que va a optimizar? La cadena función, que ya la tenemos ahí. El otro es las variables que tenemos que indicarle que va a utilizar. El par inicial, que vendría a ser en qué punto de cada una de las variables va a empezar a buscar la optimización. Y luego los límites bajos, lower bound, y los límites altos, upper bound, ¿no? Estamos usando estas variables en inglés. Y luego lo que tenemos que decirle si es una maximización lo que busco, puede ser true o puede ser false. En este caso vamos a hacer true. Recuerde que al no tener una definición de restricciones, pues está básicamente trabajando ya sea el plano o en todo caso la definición en 3D, ¿no? Para poder buscar. Toda esta optimización la vamos a guardar en la variable resultado m. Lo hacemos y ponemos resultado m. Dólar, recuerde, para observar los valores que se optimizan, ahí está. P, Q y R se optimizan en los valores 20, 30 y 10. Máximo, básicamente tomado el punto alto. Ahora, ¿cuál es el valor que optimiza? El valor óptimo, ahí está. Y luego observamos los detalles de esa optimización. Ha hecho una convergencia después de 9 gradientes de revisión. Y nosotros ya lo tendríamos. Voy a poner control L y voy a buscar la optimización, pero ya no por maximización, sino por minimización. Ahí tendría que usar false. Igual voy a utilizar resultado m, voy a cambiarle aquí a la variable, resultado mf le voy a poner para observar. En este caso voy a usar otra variable, dólar, y el valor que optimiza como mínimo. O sea, si fuera una minimización, tendría que poner maximizar falso. Resultado mf, dólar, y el valor óptimo de la función, ahí está. Y luego observamos la convergencia si se ha logrado o no. Los detalles de la optimización, después de 7 gradientes de convergencia, ha optimizado en el valor de 18.88. Con esto, entonces, observamos cómo utilizar la función de la línea 123.
no estamos usando, eh, no estamos usando para esta función, no estamos usando restricciones. Entonces es sin restricciones y está evaluando simplemente ya sea la curva o el plano o la n dimensión que quisieras evaluar. Voy a dejar esta primera parte del uso de las funciones. Hemos revisado la función que está en la línea 123 de nuestra librería y vamos a seguir trabajando con otra librería. Voy a dejarlo para el siguiente video.